Bueno, seguimos, que me quedé ahí hablando sola. ¿Qué pasaba con el tratamiento del quiste hiatídico? El quiste hiatídico, lo que necesitamos es hacer la resección completa del quiste, ¿sí? Preservando que no se rompa y vamos a dejar todo el tejido adyacente que esté sano. Lo único que vamos a hacer la exéresis es del quiste. Esta cirugía también, generalmente por vía toracoscópica, se puede hacer perfectamente, eh, y también por vía convencional, a través de una toracotomía posterolateral. Recuerden que siempre estos pacientes requieren intubación selectiva, posición de SIMS, ¿sí? Vamos a abordar el pulmón, así que la indicación del abordaje, ¿sí? Tanto para VATS como para cirugía abierta, la posición de SIMS y la toracotomía. Bueno, ¿cómo hacemos en el caso eventual, ¿sí? De que pueda existir algún tipo de contaminación, de que pueda romperse este quiste, ¿sí? Que contamine tejido adyacente, ¿sí? Si contaminamos tejido adyacente, vamos a tener múltiples quistes. Entonces, la solución para esto es que rodeemos el quiste, si todos los tejidos adyacentes van a estar con una gasa, ¿sí? Embebido en solución salina, ¿sí? La solución salina se llama solución hipertónica, ¿sí? Puede venir en ampollas, o en el caso que sepamos y tengamos programada una cirugía de este tipo y necesitamos mucho volumen de solución hipertónica, ¿sí? La farmacia lo puede preparar o adquirirlo de algún laboratorio, pero es una condición, ¿sí? Tener este tipo de preparación, ¿sí? Como les digo, que generalmente vienen en ampollas, pero en volúmenes, ¿sí? Es como en vez de utilizar solución fisiológica para humedecer las gasas y rodear todo el tejido, vamos a utilizar solución hipertónica, ¿sí? Que es una solución salina. Así que tengan en cuenta eso siempre que estén en un procedimiento de quiste hiatídico de cualquier lugar, ¿sí? Sea de cerebro, de hígado o de pulmón, ¿sí? Siempre debemos proteger todos los tejidos adyacentes, ¿sí? Con compresas o gasas húmedas en solución hipertónica. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es la patología neoplásica o cáncer de pulmón, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito. Hay diferentes tipos, ¿sí? Como dice acá, el pulmón puede asentar tumores malignos primarios, ¿sí? Cuando hablamos de primarios es que la célula que muta es la célula pulmonar, ¿sí? Que siendo la neoplasia de bronquio, ¿sí? El más común, y también puede presentar tumores secundarios que son los llamados metástasis, así que nos podemos encontrar con esas dos situaciones eh, tumorales malignas. Existen cuatro tipos fundamentales, como dice acá, de cáncer broncogénico, o sea, que se desarrolla en la célula bronquial. Estos pueden ser, pueden ser, no son, el carcinoma epidermoide, ¿sí? Que se desarrolla en algún bronquio, ¿sí? De gran diámetro. ¿Qué pasa cuando este tumor o cáncer se desarrolla? Es un carcinoma epidermoide. Generalmente ¿se acuerdan de la anatomía pulmonar? Si yo tengo un tumor en los bronquios más grandes, yo necesito sacar todo el tejido adyacente, entonces tengo que llevarme mucho tejido pulmonar, muchas veces hasta una neumonectomía. Pero tengan en cuenta eso, este tipo de cáncer, el epidermoide, se desarrolla en bronquios de gran diámetro. Entonces vamos a tener una cirugía mucho más agresiva. El carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Es el más frecuente, ¿sí? O uno de los más frecuentes en los pacientes jóvenes, ¿sí? Menores de 40 años, tiene un crecimiento rápido, ¿sí? Y produce metástasis precozmente. Así que la verdad es que este tipo de carcinoma, el de células pequeñas, puede tener ubicaciones en diferentes partes de bronquiales, ¿sí? No particularmente va a estar en un bronquio fuente o bronquio lobar, sino que también en bronquios periféricos, pero se desarrolla rápidamente. Una vez que se diagnostica, muchas veces a veces se diagnostica su metástasis primero y no el tumor primario, así que la verdad es que es muy, muy agresivo y en pacientes jóvenes. Otro tipo de cáncer de pulmón es el adenocarcinoma, ¿sí?
que este sí se desarrolla en la periferia del pulmón, ¿sí? En el borde del parénquima pulmonar generalmente. Muchas veces se puede diseminar hacia la pleura, ¿sí? Esto quiere decir que muchas veces podemos identificar que ya tiene algunas metástasis, algunos nódulos, ¿sí? Implantados en la pleura parietal, y también pueden alojarse, producir metástasis en órganos lejanos. Metástasis ósea, metástasis cerebral, ¿sí? Y luego otro tipo de carcinoma es el carcinoma de células gigantes, ¿sí? Que también la localización es variable, como el de células pequeñas. Tiene una metástasis tardía, así que realmente cuando se diagnostica generalmente no presenta metástasis y es una situación bastante alentadora para el paciente porque se pueden realizar resecciones pulmonares y tratamientos médicos, ¿sí? Quimio, radioterapia, y el paciente puede llegar a curarse definitivamente. Eso va a depender mucho de el estadio en que se encuentre, ¿sí? Generalmente también hay otra clasificación de tumores pulmonares en diferentes estadios, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, eso lo podemos ver en alguna bibliografía. Yo les fui subiendo bibliografía, les pido que si tienen tiempo, está bueno lo que les estoy subiendo, hay cosas que les va a interesar mucho, es muy complementario lo que estamos hablando acá, tanto de patologías como de técnicas quirúrgicas. Bueno, y dependiendo de tanto de patologías benignas como de patología maligna, las cirugías pulmonares van a depender del tipo de resección que se necesite. Se pueden hacer resecciones en cuña, que es un pequeño fragmento del parénquima pulmonar, y luego generalmente los dividimos en estas tres tipos de resección: segmentectomías, lobectomías o neumonectomías. Recordemos que ectomía es la terminología de exéresis, ¿sí? Así que si yo nombro neumonectomía, va a ser la exéresis total del pulmón, independientemente sea derecho o izquierdo. Luego vamos a tener las lobectomías. Las lobectomías es lobectomía de un lóbulo pulmonar, ¿sí? Puede ser superior, medio, inferior, si es derecho, superior, inferior, si es izquierdo. Puede haber bilobectomías, o sea, hacer la exéresis de 2 lóbulos de un pulmón, ¿sí? Obviamente el pulmón que tiene 3 lóbulos. Y luego podemos realizar segmentectomías, que es un segmento de un lóbulo, ¿sí? Así que estos 3 tipos de resecciones son los más habituales, ¿sí? Y la resección en cuña es cuando tenemos que hacer una pequeña biopsia, ¿sí? De parénquima pulmonar, es cuando sacamos una pequeña porción que no llega ni siquiera a ser un segmento lobar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y pensar cuando vamos a hablar de técnica quirúrgica? ¿Se acuerdan que en el pulmón nosotros tenemos que pensar, o sea, ustedes, todos los que cursaron uro, gineco, cirugía general, entienden, o se acuerdan de, no sé, a ver, si yo tengo que hacer los que cursaron uro, una nefrectomía, tengo que ligar arteria renal, vena renal, ¿y qué más? Para poder hacer la exéresis del riñón. Los pedículos. Claro, el pedículo, perfecto, muy bien, Marta. El pedículo va a hacer arteria, vena, y en el caso del riñón, ¿qué más? ¿Por dónde pasa el pis, la pichona? ¿El uréter? Claro. Por los uréteres. Entonces, arteria, vena y uréter. A ver, otra situación. No sé si lo vieron o no. No sé, en el hígado, no sé si vieron ya. Bueno, ahí vesícula sí ya vieron. En la colecistectomía, ligas arteria cística. Bueno, la vena no, pero no importa, es muy finita.
Vamos a simular arteria cística, vena cística, ¿y qué más? ¿Por dónde pasa la bilis? Conducto cístico. Conducto Por el cístico. conducto. Perfecto, bueno, eso lo entendamos así. Ahora, en el pulmón vamos a tener arteria, vena y bronquio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensemos en resección pulmonar, pensemos que tenemos que ligar arteria, vena y bronquio. ¿Sí? A veces, si es si el paquete vascular, ¿sí? Que es arteria y vena, es algo muy periférico, muy chiquito, por ahí arteria y vena con sutura mecánica se puede utilizar una sola sutura. Pero siempre piensen, arteria, vena y bronquio. ¿Sí? Lobectomía, arteria, vena, bronquio. Neumonectomía, arteria, vena, bronquio. ¿Sí? Y además de eso tenemos el tejido pulmonar, ¿sí? Que es el parénquima pulmonar. Los lóbulos, ¿sí? No solo tienen su arteria, su vena y su bronquio, ¿sí? Sino que también el mismo parénquima, sino es que están anatómicamente separados los lóbulos. Los lóbulos, ¿sí? Existen las cisuras, pero están comunicados, cada lóbulo. Entonces nosotros debemos separar esos lóbulos. ¿Cómo se separan los lóbulos? También seccionando el parénquima, ¿sí? Separando el tejido pulmonar. Además de ligar arteria, vena y bronquio, tenemos que separar tejido pulmonar. Bueno, consideraciones preoperatorias para pacientes que se van a llevar a cabo resecciones pulmonares. Los pacientes fumadores deben dejar de fumar al menos 2 semanas, y si puede ser más, mejor, ¿sí? Porque necesitamos que disminuyan la producción de mucosa. Si el paciente dejó de fumar hace 2 días, la secreción de mocos es terrible, terrible. No sé si alguno de ustedes es fumador y dejó de fumarlos alguna vez. Los primeros días tienen mucha expectoración. Yo estoy en ese proceso y no paro de toser. Bien, imagínate una cirugía pulmonar con esos mocos. Un trastorno para la anestesia, para el despertar, para la rehabilitación, para el posoperatorio. Entonces necesitamos que el paciente llegue en mejores condiciones. A veces si no puede dejar de fumar es preferible que no deje de fumar, ¿sí? Porque la verdad es que dejen 2 días antes es peor que no dejen. Pero bueno, la planificación, el paciente debería dejar de fumar por lo menos 2 semanas antes. Y además hacer ejercicios, kinesiología y todo para lograr una buena expectoración. Imagínense que son todos mocos pegados, que empiezan a liberarse y a aflojar cuando se deja de fumar. El paciente, como dice, deberá aprender previamente formas más adecuadas para movilizarse, así como técnicas fisioterapia respiratorias. Esto tiene que ver mucho con la kinesiología. Por ahí ustedes ahora con el tema del COVID empezaron a protagonizar un poco en lo que es salud el kinesiólogo, ¿sí? En hospitalario, y no el kinesiólogo pensándolo como el que te rehabilita una lesión muscular, ¿sí? La kinesio respiratoria es fundamental en cualquier terapia intensiva y muchísimo más, tanto para el pre como para el postquirúrgico de cualquier cirugía pulmonar. Así que es importante eso, que tengan un entrenamiento los pacientes previo a la cirugía, ¿sí? Para que su rehabilitación sea mucho mejor. Bueno, como complicación quirúrgica en alguna resección pulmonar, que a mí me parece importante que tengamos en cuenta esto es muy importante, hemotórax. ¿Qué puede pasar? Puede haber un sangrado postquirúrgico, ¿sí? Entonces, porque una sutura mecánica falló, porque una ligadura se soltó, y nosotros tenemos que pensar siempre en eso, en que si recién durante el día se realizó una cirugía pulmonar, ¿sí? Ese paciente, sí. Ah, perdón, pensé que me habían hablado. Ese paciente puede tener un sangrado. Ese sangrado, ¿sí? Lo llamamos hemotórax, porque es sangre que va a quedar en el espacio pleural, ¿sí? Que si es
una situación de sangrado permanente, ¿sí? va a haber que reabrir ese tórax, realizar una nueva toracotomía para explorar qué está pasando. Pero bueno, esto como una situación que nos compromete particularmente a nosotros, y después esto, por ahí más a posterior, ¿sí? Tanto una neumonía como una fístula bronquial, hay muchas neumonías intrahospitalarias, ¿sí? Y si estos pacientes adquieren una neumonía nosocomial, ¿sí? Puede complicarse una neumonía y se puede también, ¿se acuerdan que la complicación de la neumonía puede ser un empiema? También si el paciente tiene una fístula bronquial. ¿Se acuerdan que es una fístula? ¿No? Es una conexión anómala, ¿sí? Que estamos conectando la parte, en este caso una fístula bronquial, vamos a conectar el bronquio con el espacio pleural. Así que acá también, imagínense que el paciente está respirando por sus propios medios, pero esa oxigenación va a transcurrir a través del bronquio y es como si tuviera una pequeña pérdida, ¿sí? Al espacio pleural. ¿Qué puede producir esto si es muy chiquitito? ¿Sí? Que se contamine ese espacio. Entonces, también puede desarrollar un empiema. Entonces, como complicaciones inmediatas, el hemotórax es algo que tenemos que tener en cuenta, y como complicaciones más posteriores, ¿sí? En los días siguientes de la cirugía, puede ser un empiema pleural. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que venimos hablando, de lo que son el instrumental propio de una toracotomía, ¿sí? Que recuerden que para realizar la toracotomía, que ya lo vimos hace creo que 2 clases, necesitamos muchas veces, no siempre, muchas veces no, necesitamos o tenemos que tener en cuenta de que se puede hacer una resección costal. Si realizamos una resección costal, necesitamos legras o periostótomos, ¿sí? De costillas, que son esas legras, bueno, estaban las legras de cara anterior, que son rectas, o las legras tipo cola de chancho, que son las de Doyen, de la cara posterior de la costilla. Necesitamos cizalla o costótomo para poder seccionar esa costilla. Sí o sí necesitamos separador intercostal de finoquieto, eso es una condición para realizar una toracotomía abierta, ¿sí? Y también, ojo, ¿se acuerdan que yo cuando hablamos de toracotomías les dije que muchas veces se realizan toracotomías conservadoras o mini toracotomías complementadas con el toracoscopio? Así que siempre vamos a tener en quirófano un separador intercostal, ¿sí? De mayor, más grande, más pequeño, según el tipo de toracotomía, pero siempre debemos tener. Clamps bronquiales y vasculares. Respecto a esto, a mí lo que me importa que tengan en cuenta es que siempre en una cirugía pulmonar debemos tener un clamp Satinsky, ¿sí? Como una condición para poder reemplazar, ¿sí? Cualquier tipo de sutura mecánica, ¿sí? O clamp de bronquio si no tengo. Eso es importante, así que tengamos que el clamp Satinsky o algún clamp vascular me va a ayudar muchísimo a poder resolver alguna situación, tanto o si es la planificación quirúrgica de usarlo, o en el caso de que no tenga sutura mecánica, de que justo se trabe, no ande, se caiga, cualquier eventualidad, yo tengo como reemplazar, ¿sí? Tanto para el cierre, el clampeo de arteria de vena y de bronquio. Pinza de pulmón. Acá cuando hablamos de pinza de pulmón, vamos a hablar, vamos a ver, cuando hablamos de pinza de pulmón, generalmente ustedes van a escuchar que la pinza triangular de Duval, eso por ahí se los comentaron en fundamentos. La pinza triangular de Duval, ¿se acuerdan que era diseñada especialmente para pulmón? ¿Eso les habían contado? ¿O nunca? ¿O no sabían? ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes le dicen, ¿cuál es la pinza para la pinza de pulmón o la pinza para poder tomar el pulmón, el parénquima pulmonar, y dicen triangular de Duval, está perfecto, porque es la pinza que hasta está diseñada,
¿sí? Para realizar la toma de parénquima pulmonar. Pero la verdad es que actualmente, tanto para cirugía convencional como para cirugía toracoscópica, la pinza Fester, y particularmente la Fester curva, ¿sí? Se adoptó perfectamente y la reemplazó, ¿sí? Muchas veces. A veces tenemos 2 o 3 Fester y por ahí no tenemos triangular de Duval en la caja de pulmón, pero bueno, sepan de que si tienen en cirugía convencional, en toracoscópica no, pero si tienen triangular de Duval y necesitan una pinza para tomar el parénquima, es la indicada. Clamp bronquial, yo les había hablado de clamp bronquial que usábamos muchas veces, el clamp de Wertheim, que es un clamp angulado de 90 grados. Tenemos algún tipo de clamp que fue diseñado para bronquio, pero generalmente en las instituciones donde se hace cirugía general, tenemos el clamp de Wertheim, que es un angulado, y si no, les vuelvo a repetir, el clamp Satinsky puede usarse tanto como clamp vascular como clamp bronquial. Así que realmente lo utilizamos muchísimo para cirugía de resecciones pulmonares. Profesora, la pinza Fester, la curva, ¿puede ser lisa o estriada o cualquiera no Muy importa? buena pregunta, Marta. Es mucho mejor estriada, porque la pinza, el parénquima pulmonar, imagínense lo que es gordito, ahora lo vamos a ver en un videíto. Y la pinza lisa, ¿sí? No se resbala, la verdad es esa. La pinza estriada, cuando toma el parénquima, queda fija, lo podés mover, no tenés problema. Yo particularmente, siempre que he tenido que armar cajas o cuando estoy trabajando en cirugía, he trabajado en cirugía pulmonar, preferí siempre estriada. Me parece que trabaja mucho más cómodo el cirujano. Sí, está bueno, gracias Marta por lo que dijiste, porque está bueno también que digamos que en cirugía torácica recuerden que estamos trabajando en profundidad, así que no solo necesitamos que la Fester sea curva, que eso nos ayuda un montón, sino que sea larga. Si tenemos pinzas de 20 y 25 centímetros, es genial, ¿sí? Y hasta si tenemos alguna Fester más larga también. Bueno, esto se los puse aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque insisto de que siempre tenemos que recordar de que cuando hacemos una toracotomía posterolateral, tenemos que consultar si vamos a hacer resección costal o no, ¿sí? Si vamos a hacer resección de una costilla, vamos a necesitar las legras de Doyen, ¿sí? Que son estas que son como unas colitas de chancho, ¿sí? Derecha e izquierda. El periostótomo, ¿sí? Que son estas legritas, y esta que es para sacar el periósteo, ¿sí? Que es esa membrana que envuelve, ¿sí? La costilla. Esto que es tan raro que no lo van a ver, creo que no lo van a ver nunca, porque es un instrumental que ya dejó de usarse y fue reemplazado por la cizalla, es este que es el costótomo. Este instrumental, perdón, se diseñó especialmente para seccionar costilla. Como casi ya no se hace, y la cizalla cumple exactamente la misma función, la reemplazamos perfectamente. Y acá tenemos el famoso aproximador de Bailey, ¿sí? Bailey, perdón, que es el instrumental, ¿sí? Que en vez de separar, como el separador intercostal, una vez que terminó la cirugía y nosotros tenemos que hacer la síntesis del tórax, lo que nos ayuda es a aproximar, ¿sí? Los espacios intercostales. Muy bien. Bueno, cuando se realiza la toracotomía, ¿sí? Y realizamos el ingreso al espacio pleural, ¿sí? Recuerden que se puede hacer, como dijimos bien, resecando una costilla, ¿sí? Y vamos a realizar la apertura, ¿sí? Debajo, hacer la otomía de la pared debajo de la costilla, o podemos, que es lo que se hace ahora en el 95 o más por ciento de las veces, lo que se hace es liberar o desperiostizar la costilla, ¿sí? Generalmente se entra entre el quinto y sexto espacio, ¿sí? Dependiendo de dónde esté la patología,
Y ¿se acuerdan que íbamos a entrar por, ¿se acuerdan? El borde inferior de la costilla superior. Entonces, ¿es importante esto de desperiostizar? Sí, muchas veces lo hacen. ¿Con qué elemento? Puede ser con una legra, y si no a veces, por ejemplo, mucho lo hacemos en cirugía pediátrica, es con la parte del, esperen que yo no me veo, la parte de atrás del mango de bisturí lo utilizamos como una legra, ¿sí? Como un periostótomo. Pero si tenemos una legra, generalmente siempre en las cajas de tórax dejamos una legra para hacer esa maniobra, ¿sí? Desperiostizar la costilla e ingresamos por el borde inferior. Bueno, vamos a ver una técnica quirúrgica que es la de lobectomía, creo que era superior derecha. Yo en uno de los apuntes que les subí, van a ver la técnica de lobectomía superior derecha, lobectomía media, lobectomía inferior, si es izquierdo, si es derecho. Yo particularmente les voy a contar una porque lo que quiero que entiendan es cuáles son los lineamientos generales, los puntos más importantes de esta técnica. Entonces, primero tenemos que recordar que las resecciones pulmonares pueden ser segmentectomías, lobectomías o neumonectomías. Vamos a comenzar con la técnica convencional. También en el apunte que les di, tienen vía convencional y vía toracoscópica, los tipos de las lobectomías, ¿sí? Bueno, hoy nosotros acá vamos a ver lobectomía superior derecha. Después ustedes pueden leer las diferentes técnicas y ver los diferentes tiempos que se utilizan o cuáles son anatómicamente las diferencias que tienen entre uno y otro. Bueno, recuerden que estos pacientes tienen que llegar al quirófano en las mejores condiciones respiratorias, no pueden tener ningún tipo de infección. Recuerden del hábito de fumar, que el paciente ya va a estar con rehabilitación kinesiológica respiratoria. Que va a tener imágenes, ¿sí? Tomografías, placas, valores de esfuerzo ventilatorio, ¿sí? Todo eso vamos a tener dentro de la historia clínica. Es importante las imágenes que lleguen a la planta quirúrgica. Yo en la institución donde trabajo, la historia clínica es digital, así que nosotros no viene el paciente con una carpeta, ¿sí? El cirujano y el anestesiólogo lo ven en una de las computadoras, ¿sí? Pero ustedes piensen siempre eso, que cuando recibimos al paciente, si estamos en una institución donde tiene la historia clínica en papel, necesitamos sí o sí la tomografía del paciente, ¿sí? Eso se va a colocar en el quirófano como como una guía, ¿sí? Tanto de la ubicación como del lado que se va a operar. Es muy importante hacerle el checklist a esta paciente en forma minuciosa, y más aún identificando el lado operatorio. Si nosotros, imagínense que nosotros colocamos al paciente en posición de Sims izquierdo, ¿sí? Y se opera al lado contralateral, es un problema. Así que siempre tener en cuenta la historia clínica, el saber cuál es el lado que se va a operar, qué tipo de patología es, cuál es la vía de abordaje de elección y demás. Bueno, para las resecciones pulmonares, recuerden que la posición es la posición de Sims, así que tenemos que, ¿se acuerdan? Tener todo en quirófano para poder lograr esta posición, y el paciente va a estar con anestesia general e intubación selectiva. Otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta es que en las resecciones pulmonares, una vez que se realizó la intubación selectiva, muchas veces se hace una fibrobroncoscopía para evaluarlo al paciente, ¿sí? Entonces, el fibrobroncoscopio siempre es parte del equipamiento que nosotros tenemos en una cirugía pulmonar. Bueno, esto es técnica convencional, así que yo no voy a necesitar ni torre de toracoscopía, ni demás. Va a ser
solo la posición de Sims, nuestra mesa va a ser para cirugía convencional, recuerden el separador autoestático, clamps, y todo lo que venimos hablando. Sí voy a necesitar sutura mecánica, ¿sí? Tanto para bronquio, para arteria, para vena y para parénquima pulmonar. Así que ahora vamos a ver qué suturas mecánicas vamos a utilizar en cada paso. Bueno, como dice acá, perdón, la cirugía torácica dice consiste en la extirpación del lóbulo pulmonar con el fin de, en este caso, eliminar un tumor maligno, ¿sí? Eventualmente también una patología benigna, o sea, no necesariamente, recuerden, voy a realizar una lobectomía por algo maligno. Así que la patología benigna también puede ser una opción, realizar una lobectomía. Bueno, el abordaje es, ¿se acuerdan? Toracotomía posterolateral, ¿sí? La incisión va a ser a la altura del quinto espacio intercostal. Siempre, les vuelvo a repetir, estamos tratando de hacer cirugía conservadora. Cuando hablamos cirugía conservadora, no solo estamos hablando de una toracotomía de menor tamaño, ¿sí? Sino que es la preservación de la costilla. Ya es muy, muy raro que hagamos la resección costal. El quinto espacio intercostal es el espacio en el que se aborda habitualmente para realizar una lobectomía superior. Una vez que está realizada el abordaje, que ya lo vimos previamente, se va a colocar el separador intercostal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el abordaje y cierre ya lo vimos en otra clase? Así que lo que yo les remarqué ahora, que es en el quinto espacio intercostal, donde se aborda, y habitualmente sin resección costal. Se va a colocar el separador intercostal, ¿sí? El cirujano va a hacer una inspección macroscópica, ¿sí? De toda la cavidad, tiene que identificar que no haya nódulos periféricos. Que no haya nódulos periféricos, que no haya implantes en la pleura, ¿sí? Así que la inspección macroscópica es importante. Una vez que se hizo esta evaluación, se va a continuar con la liberación del ligamento pulmonar inferior. Ustedes piensen que el pulmón está sostenido por ligamentos, ¿sí? No es que está suelto dentro de la cavidad torácica. Entonces, nosotros debemos liberarlo para empezar a movilizarlo, ¿sí? Una vez que se libera este ligamento, ¿sí? Se hace la primera resección de ganglios. Recuerden que cuando hablamos de las cadenas ganglionares torácicas, ¿sí? Hablamos de que necesitamos identificarlos y rotularlos muy bien para anatomía patológica, ¿sí? Entonces, acá ya vamos a tener la primera muestra para anatomía patológica. Luego, se va a identificar, una vez que se hizo esta resección de ganglios y se liberó el ligamento, ¿sí? Se va a identificar la arteria pulmonar superior, y se va a hacer la disección de las venas lobares media y superior. Recuerden que lo que necesitamos es separar el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿sí? Entonces empezamos la identificación de la arteria pulmonar superior, disección de las venas lobares media y superior. Yo tengo que identificar cuál es la vena que va al lóbulo medio y cuál es la vena que va al lóbulo superior, ¿sí? Porque voy a ligar solo lo que va al lóbulo superior. Se va a realizar un reparo de la vena pulmonar superior, ¿sí? Con esto que se llama Bessel Loop. ¿Ustedes me ven ahí a mí? Sí. Sí, profe. Yo no sé si les mostré igual la clase que vi, o sea, la clase que viene no es el parcial, pero la otra les voy a mostrar varias veces esto que se utiliza. Esto es como un lazo siliconado. Ustedes lo ven acá en amarillo, ¿sí? Que se estira, se elonga, ¿sí? Estos lazos siliconados o lazos vasculares se utilizan ahora lo vamos a ver en un videito, en un ratito, para poder separar arteria, vena o bronquio de algún tejido,
¿Vieron cuando pasan una ligadura? Bueno, la misma función de pasar por detrás, ¿sí? Y reparar ese tejido, ¿sí? Lo que nos ayuda mucho este lazo vascular o vessel loop, que es el nombre con el que lo van a escuchar muchas veces, es que este lazo yo puedo traccionarlo y no va a seccionar, ¿sí? No va a lastimar. Si yo le pongo un lino y tracciono del lino, puedo lastimar la arteria o lastimar la vena. Así que por eso se utiliza mucho este lazo, ¿sí? Que es un lazo siliconado. Bueno, entonces, se identifica arteria pulmonar superior, se disecan las venas lobares medio y superior, se repara la vena pulmonar superior, ¿sí? Con esto. Y ahora vamos a ver esta maniobra en un video. Y, teniéndola reparada, y bien separadita del resto de los tejidos, se va a suturar y seccionar con sutura mecánica. ¿Se acuerdan cuál era el color de la sutura mecánica vascular? Que era la de grapa más chiquita. Azul. Blanca. Blanca. Blanca, muy bien, no pasa nada. Blanca es para sutura vascular. Entonces yo acá voy a usar una recarga vascular, lineal cortante. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora vamos a un videito y va a estar más claro. Entonces, fíjense que acá estamos haciendo una toracotomía, ¿sí? No estamos haciendo esta cirugía a través de una incisión pequeña. Generalmente igual lo que se tratan ahora de hacer es de tratar de que si tenemos que ampliar, ampliamos después, pero de ser un poco más conservadores con la toracotomía. Pero fíjense que la posición es fundamental y el abordaje es fundamental porque yo necesito exactamente la caja torácica, al ser una caja hermética, ¿sí? No es como el abdomen que yo puedo poner un separador y mover para acá una valva, mover para allá, nosotros nos limitan las costillas. Entonces, el abordaje es fundamental. Bueno, una vez que realizamos la sutura de la vena, vamos a ir a buscar la rama de la arteria pulmonar, la rama apical, perdón, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Usar otro lazo vascular, ¿sí? O vessel loop, y vamos a utilizar otra sutura mecánica para la rama apical, ¿sí? De la arteria pulmonar. Recuerden, cuando estamos hablando de arteria o vena, la sutura mecánica es blanca, ¿sí? Después fíjense la altura de la grapa, ¿sí? Y demás, pero es la de grapa más pequeña. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué situación tenemos ahora? Necesitamos lograr la exposición del bronquio del lóbulo superior derecho. Entonces, fuimos por la vena, fuimos por la rama apical de la arteria pulmonar, 2 suturas mecánicas lineales cortantes vasculares, y ahora se realiza la disección y reparo, con el mismo lazo siliconado, del lóbulo, se va a cortar, del bronquio, perdón, del lóbulo superior derecho. Y bueno, esperen que vamos a... ya se va a conectar. Bueno, ahora volvemos y continuamos con esta parte, que es la que terminamos de esta técnica, y vemos el videito. Así que ahora nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, profe. Ahora volvemos, ¿eh? No me extrañen, y ya terminamos.